¿Qué tal? Bienvenidos. Mi compañero Joaquín Cot hoy no está aquí con nosotros, así que soy yo, Marta Vilches, la persona que va a realizar la entrevista. Vamos a hablar sobre mitos, realidades del chamanismo. Sabéis que últimamente está habiendo mucha controversia con respecto a lo que es el chamanismo, las prácticas que se hacen y cómo van funcionando. Entonces, pues hoy con Saude queremos dar un poquito de información para que la gente pues, pueda tener un criterio mayor sobre el tema. Vamos a comenzar. Saude Ganés es una de nuestras colaboradoras, ella es arqueóloga, es antropóloga y es también chamana. Como arqueóloga, pues podemos decir que ha participado en proyectos arqueológicos tanto en México como Guatemala, así como en numerosos congresos y publicaciones científicas. Como antropóloga, pues ha tenido la suerte de vivir en comunidades de navajos y de lakotas en América del Norte, donde ha aprendido pues, sus enseñanzas sobre el camino del guerrero del corazón. Y en México, con poblaciones étnicas de mayas, también los mixes, chimichecas, toques, y bueno, allí ha aprendido a trabajar con los sueños lúcidos y con otras realidades. Durante sus trabajos con diversas ONGs también ha estado mucho tiempo viajando en la India, ¿no? Ha sido allí donde ha aprendido de la mano del camino del yoga, el silencio y la meditación. Y bueno, pues todas estas experiencias de vida que ahora Saude nos va a contar un poco, pues han hecho que ella sea una persona muy preparada, que tiene una visión real del mundo, ¿no? Del chamanismo, y todo esto ha sido gracias a la posibilidad de poder convivir y aprender de hombres y mujeres de conocimiento, llamados chamanes, curanderos, brujos, ascetas de la región del Himalaya y bueno, pues muchos otros sabios que han estado a través de los tiempos en la cultura de todos los países. Así que sin más, Saude, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola Marta, hola a todos, buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Y bueno, Marta, después de escucharte a ti, bueno, pues ya vaya tela, vaya personaje que estás presentando, ¿no? Yo no me pondría tantas medallitas ni tantas cosas, Yo pero tampoco bueno. diría personaje, más bien persona, ¿no? Porque lo que hoy queremos también es conocerte a ti como persona, Saude. Y yo qué sé, pues por ejemplo, ¿tú cómo crees que ha influido la formación de arqueología y antropología con respecto a tu vida de mujer sanadora? ¿No? ¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta que podríamos decir que te has convertido en una chamana? Bueno, a ver, si te respondo con el cerebro lógico, te diría que, bueno, en realidad no te sirve para nada. El cerebro lógico me diría que no sirve para nada, pero bueno, sí que sirve un poco. Sirve pues más bien para aprender, sobre todo, aprendes herramientas, sobre todo para acercarte a trabajar con los pueblos indígenas, eh, principalmente, porque en realidad la teoría, lo que dicen los libros, poco o nada tiene que ver con el chamanismo. Eh, a nivel académico, bueno, hay mucha controversia con ese tema porque es así, realmente. No, hoy en día hay pues han surgido muchas setas como chamanes y claro, esto es lo que ha desvirtuado mucho todo este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, en realidad mi formación, pues ya te diría, me ha servido como una herramienta y también, pues bueno, la misma carrera por el enfoque, la orientación, pues bueno, en los mismos trabajos te va llevando, a mí me ha llevado, ¿no? De una cosa a la otra. Primero empecé con la arqueología y bueno, después la arqueología me llevó a la antropología, di el salto a conocer a estas otras culturas, a estas otras personas, y en realidad pues para eso te sirve nada más. Pero el camino es muy distinto de lo que te enseñan en la universidad. Y entonces, ¿cómo me podrías tú a mí decir que de qué sirve el chamanismo en el camino personal de alguien que inicialmente pues no quiere formarse como chamán? Bueno,
A ver, el chamanismo en el camino personal. El trance chamánico es una vía natural que todos debemos despertar, todos. Más allá de que nos interese el chamanismo indígena, esa no es la cuestión, sino que es la capacidad para dejar a un lado la estructura, la frecuencia absolutamente externa de las ondas alfa, hasta incluso de las ondas beta, e incluso ir a las ondas teta y a las ondas más profundas. Además, no irse de tal manera que esto se quede insensible en un estado de semi-inconsciencia, sino hacer ese camino, haciendo ese camino en una cierta conciencia del presente, de la realidad y en el cuerpo en el que estamos. Así que ese trance es para todos. Ese trance lo necesitamos todos. Puede ser que le llames de mil maneras, pero un meditador necesita entrar en el trance meditativo. No hay forma de evitarlo. Y cualquier otro ser que esté allí, un verdadero artesano, necesita entrar en el trance del trabajo que está realizando, hasta ser uno con la madera o con el material que está trabajando. De alguna forma, ese estado no es algo excepcional. No es solo para los que les guste ponerse plumas o ir a dar gritos en la noche de luna llena, sino para todo ser humano. Se llama así, pero podemos cambiarle ese nombre y convertirlo en algo asequible para nosotros, sea en el contacto con la naturaleza, que ciertamente es más chamánico, los elementos, los árboles, la noche, las estrellas, todo vínculo con el agua, pero también estaría el vínculo, por ejemplo, del trance amoroso, porque dice uno de repente, pero Dios, qué vuelo he tenido. Pues porque ha vinculado corazón a corazón con su pareja y porque se ha vinculado en una entrega en la que no era más yo, sino de que de alguna forma él y tú, y en ese convertirse en uno se ha traspasado la frontera entre esos dos mundos también. Y la única forma de que esto fluya más allá de la mente, sin pensar en un juego de expansión de energía, es justamente eso. Y si tú sigues a la meditación como hacemos en los grupos, en las grillas, al fuego, pues todavía mucho más. Todo está unido, absolutamente todo. El ensueño, la recapitulación, todo está unido. La recapitulación no es más que un juego psicológico, no es un trance chamánico. La recapitulación es un juego entre el misterio y es movilizar una energía que se vincula a afrontar la victoria sobre la muerte. Y lo he dicho varias veces, pero lo repito. Ninguno de estos juegos es un juego racional que se pueda poner en una lista diciendo, pues primero voy a hacer esto, segundo, tercero, cuarto y quinto, y sexto, y así es como seguimos. Y si lo pones así es solo para acercarse, pero nunca va a ser así, nunca se cumplirá al pie de la letra, porque cada uno va a tener su propio proceso y se saltan las normas. Uno de repente empieza desde aquí y te encuentras con personas jóvenes que aparentemente en muchos aspectos están bastante zumbaditos, como todos los raritos, y de repente esa gente pues tienen, como todo ser humano, tienen esa guía y dan ese salto y necesitan esa guía para que esas energías vuelvan a su camino. Y entonces, ¿tú cómo podrías decirnos qué manera habría de identificar a un profesional consciente en el mundo del chamanismo? Bueno, ¿cómo identifico un profesional en este mundo? Bueno, el chamanismo, a ver, es básicamente abrirse a un mundo etérico, a un mundo en que es asequible a la realidad ordinaria y abrirse, por tanto, a ciertos poderes que la propia naturaleza manifiesta. Chamanismo y naturaleza, gran espíritu y madre tierra siempre están unidos.
pero estamos en un periodo importante en que hemos de entender que basta ya de estar criticando siempre a los malos. Basta ya de intentar descubrir quién es el ser que expresa la luz y quién es el ser que expresa la oscuridad. Nuestro papel no tiene nada que ver con eso, con criticar, con estar en lucha, sentir el rechazo, el rencor, el odio hacia los malos. Eso nos lleva a la otra esquina de donde queremos ir realmente. Nos lleva a su juego. Su juego es que les odiemos y mucha gente está cayendo en eso, en nombre de defender la justicia. Y no, vamos a ver si lo entendemos de una vez. Se trata de que hagas brillar tu propia luz. No se trata de que distingas quién es bueno y quién es malo. Lo bueno y lo malo son lecciones y maestros para aprender nosotros mismos, para reflejarnos el mundo que nos rodea. ¿Y nuestro papel cuál es? Pues enchufar las envolturas, abrir la zona del pecho y sobre todo mantener una gran calma, una gran paz de corazón. Lo que tenemos delante es que existen muchos más corazones de los que todavía creemos y según se eleva la frecuencia, estos seres empiezan a no poder respirar y simplemente saldrán de este sistema a otros lugares, porque ya se ha acabado su tiempo. El sol ha cerrado la llave y hay un límite para que ellos pudieran jugar con el libre albedrío de los seres humanos. Pero a ver, si me pides cómo lo puedo ver físicamente, pues a ver, mínimamente, en mi opinión, ojo, que es mi opinión, en base a mi experiencia, a ver, mínimamente, pues esa persona va a observar que si estás equilibrado energéticamente, tus chakras, el chi, el yin, el yang, también va a ver si tienes parásitos encima y actuará en consecuencia. Y no solo eso, sino que también lo sentirás tú. Va a abrir tu nivel evolutivo, tu contacto con el alma, tu cercanía con ciertos trabajos espirituales que, bueno, que vibran más con tu frecuencia vibratoria. Pero como os digo, es una opinión muy personal en base a mi experiencia. ¿Y qué nos puedes decir sobre las famosas plantas de poder que se están poniendo tanto de moda? ¿Cuándo sí y cuándo no se deben utilizar? ¿Y estamos quizá desvirtuando un poco su uso? Sí, bueno, a ver, realmente, a ver, en muchas de estos pueblos indígenas, os hablo de mi conocimiento con los pueblos de Norteamérica, en México y en la India. En la India, evidentemente, no se utilizan para este tipo de cosas. Sin embargo, en México y en Norteamérica sí que se utilizan. Sin embargo, no se utilizan de la manera en la que, bueno, se ve aquí tan a la ligera y que se hagan pues estos grupos que a veces se ven que van 40, 50 personas y toman, yo que sé, ayahuasca, yoague y si pueden peyote y no sé cuánto más de potingues que montan, ¿no? En realidad esto, ellos no lo practican de esta manera. Incluso mucho de este nuevo chamanismo que le llaman chamanismo, estas personas, pues han hecho muchísimo daño en todos estos pueblos, ¿no? Porque, por ejemplo, en México han llegado a prohibir que los extranjeros tomen o participen en estos rituales. ¿Por qué? Pues porque hubo una época en la que, bueno, llegaba todo quisqui y pues se metía en estos rituales sin una preparación previa. Para hacer este tipo de rituales, a ver, no todo el mundo lo necesita, para empezar. Hay ciertas plantas que sí. Yo, por ejemplo, trabajo con los honguitos o con los hijos de Dios, que se llaman en México. Estos se utilizan, sí, un poco para todo el mundo, pero con una preparación previa. Tú no puedes entrar de buenas a primeras o simplemente porque hayas hecho un ayuno. No solo se necesita esa preparación previa física, sino también emocional y mental. Eso quiere decir que tú tienes que haber hecho unos trabajos de limpieza
de tu sombra anteriormente, porque si no, lo único que vas a llevarte de allí son lucecitas, unos cuantos vómitos y bueno, y un viaje en el que, bueno, habrás visto eso, las lucecitas y cómo subían y bajaban, un poco más de eso. En realidad, en estos pueblos se utiliza como algo bastante psicológico y no lo usa, no lo puede dar, no te lo puede dar cualquier persona. Las personas que te lo dan allí son personas que llevan prácticamente una vida trabajando con ellos y han heredado esa parte del linaje que les corresponde para ser los portadores de los hijos de Dios. Entonces, que no, o sea, no es como se hace hoy en día aquí, que porque yo me vaya, yo qué sé, por decir de alguna manera, me voy a Perú y me hago un curso express con los queros, ya luego vengo y me monto aquí, yo qué sé, y le doy a todo Dios. No, eso es bastante peligroso. Pensemos que también cuando estamos en esos estados de conciencia alterada, la persona que está a cargo es tan responsable de todo lo que pasa alrededor, porque en esos momentos nuestra esfera luminosa es bastante, no podemos decir débil, pero sí es muy vulnerable a todas las cosas que se mueven en las otras realidades. Y en esos momentos, cuando estamos tan vulnerables, pues claro que pueden pasar cosas y más si la persona no está preparada, si no lo sabe ver venir y luego no sabe cómo actuar en consecuencia. Luego a raíz de esto, pues bueno, serán los famosos brotes psicóticos y todo lo que le pasa a las personas o que, bueno, han tenido el mal viaje. Y eso es mi opinión personalmente en cuanto a las plantas, al mal uso que se le está dando desgraciadamente hoy en día aquí, en todos lados, diría yo. ¿Y qué tipo de actividades entonces podemos encontrar en un retiro chamánico? Bueno, a ver, pues prácticamente, a ver, son actividades que siempre están vinculadas con la naturaleza, con los elementos. La idea de todos estos trabajos es de que tú vuelvas y recobres esa conciencia de realmente de lo que éramos nosotros. Entonces, pues bueno, se hacen trabajos en sala también, algunos trabajos meditativos, se hacen trabajos de limpieza de la sombra y del encuentro también con nuestra sombra dorada, porque en realidad nuestra sombra no es ninguna enemiga, es nuestra amiga, ¿no? De la cual tenemos que aprender. Entonces, pues se hacen trabajos de caminatas de poder, por ejemplo, se hacen pues bautizos rituales también, se hacen algunas ceremonias, pues bueno, todo este tipo de cosas que se suelen hacer en estos pueblos indígenas. Y por ejemplo, ¿a quién podría ir dirigido este tipo de actividades y qué beneficios puede obtener uno? Bueno, a ver, ¿a quién va dirigido? Bueno, pues a todo tipo de personas. Y a ver, y a muy grosso modo, ¿qué beneficios te puedes llevar? Pues podríamos decir que la unificación de tu cuerpo luminoso y el desarrollo de tus cuerpos sutiles. El trabajo del cuerpo luminoso es la capacidad para seguir la capacidad del espíritu, ¿no? Esos eran los halos que hay alrededor de la cabeza, ¿no? De los seres de cualquier tradición, de los seres que se manifestaban dentro de la conciencia. Que por cierto, esos seres no estaban diciendo todo el día pío pío, sino que eran unos cabrones de verdad y te decían las cosas a la cara y te ponían frente a un precipicio. Pero así que la primera cosa, entender que cuando hablamos de cuerpo energético, el peligro ¿cuál es? Creer que de verdad solo se trata de respirar y de tener energía. No es que la energía, cuando decimos que tienes que mover la energía tiene que ver con la importancia personal, como diría don Juan Matus, tiene que ver con tu capacidad para escaparte o no de la muerte, tiene que ver con la capacidad para ser ligero, tiene que ver con la capacidad para no entrar en estados de energía negativa, de emoción negativa, tiene que ver con tu comprensión de las cosas desde una perspectiva más amplia que esta funda en la que estás ahora, limitadamente.
Entonces, la primera cosa cuando hablamos de los cuerpos luminosos, y resumo 4 cuerpos prácticamente en esta envoltura, perdón, en esa envoltura que llamamos solar, crística, angélica, porque está muy cerca, pero según el estado de conciencia y frecuencia, pues se va ampliando hasta esa Merkaba, que luego se puede extender mucho más allá. Entonces, la envoltura energética no es solo energía, es básicamente conciencia. La energía se da por hecho y por sentado. La energía exige que tú hayas liberado tus emociones. Puedes tener un cabreo que no puede durar más de 10 minutos, no puede durar y no puede dejar rencor en el camino, tiene que ser limpio. Y si es limpio, entonces es un cabreo sagrado. Piensa que al ser un camino personalizado, en este tipo, en la forma en la que lo enfocamos, hay que ver en qué chakras tienes fuga, tenemos que ver si tienes parásitos encima que están drenando tu energía, hay que ver cuál es tu nivel evolutivo, tu contacto con el alma, qué trabajos espirituales fluyen en armonía con tu vibración y, como no, otras cosas vinculadas con el cuerpo físico, con los chakras, con lo que llamamos en última instancia una buena revisión del ser, para que uno tenga un camino delante suyo, un horizonte que le pueda guiar durante los próximos meses. Pues eso mismo es lo que se va a trabajar y lo que seguimos trabajando en los cursos que tenemos delante. Descubrir quién somos, dónde estamos y traer al trabajo los problemas que nos acompañan. Hay que sacar soluciones prácticas para resolver las cuestiones que tenemos. No se trata de yo doy una clase ex cátedra y el que pueda que coja la parte que le toca. No, esto es qué es lo que tú necesitas, qué tienes, pues vamos a trabajar en ello. Así es como podría yo resumirte más o menos la manera en la que trabajamos y podría decirte que sería la aportación principal, que es la que te vas a llevar a lo largo del trabajo. Y bueno, ¿cómo podría saber yo que estoy en el camino correcto hacia mi despertar consciente? ¿Alguna clave que nos puedas decir que nos sirva para entender si vamos en el camino adecuado? A ver, ¿cómo sé que estoy en el camino correcto? Bueno, a ver, la primera cosa es entender por qué el canto del amor de la Bhagavad Gita comienza por la batalla de Kurukshetra. ¿Por qué Krishna, en su encarnación divina como cochero del carro del príncipe Arjuna, por qué le hace pasar al príncipe por ese tercer ventrículo cerebral en medio del cerebro derecho y del izquierdo, en medio de los hermanos y de los primos? ¿Por qué le hace pasar ahí Krishna a Arjuna? Arjuna se arrepiente de la batalla y dice: ¿cómo puede ser que yo batalle si tengo familiares en ambos bandos? Pero Krishna, el Señor del amor, y le contesta algo muy paradójico a su comprensión. ¿Eres un guerrero? Pues pelea. ¿Alguien cree que puede detenerse la mente parásita sin guerra florida? ¿Alguien cree que puede detenerse la mente parásita sin un esfuerzo para entrar en contacto con las sensaciones, por salir fuera de las emociones que nos arrastran, por hacer un trabajo sistemático que implica un tiempo y sobre todo una atención de intensidad en el instante? No, pues no, la comodidad no se sabe nunca bien cómo puede venir. Una vez me preguntaban, ¿pero es una resistencia del ego la comodidad? Siempre. Es una resistencia del ego, pero no siempre está equivocada. Una vez que uno ha probado, una vez que uno ha trabajado, una vez que uno sabe que hay cosas que le funcionan y otras que no, tiene que caminar por aquellas que le funcionan.
por cualquier radio de la rueda que llegue al centro. Ese centro es válido. Ese es el que estamos buscando, pero primero tienes que empezar a girar con la rueda y estar trabajando en ella para llegar al centro. Y esto nunca va a suceder gratis. La Matrix está bien montada para que no suceda nada por casualidad, y menos como un regalo que llega del cielo y que tú recoges un día, no. La rutina, las emociones negativas, tus vínculos establecidos con la familia, tu manera de comer, tu manera de respirar, tus maneras de moverte físicamente, tus maneras de relajarte, tus maneras de dormir, tus problemas en la empresa, tus problemas en lo sentimental, todo eso es un mundo. Y es un mundo que te lleva a un punto de rutina y repetición y de comodidad. Tanto es así que suelo decir que la única enfermedad que no tiene cura es la del sillón. Es muy difícil sacar a alguien del sofá. Es muy difícil sacar a alguien cuando está muy anclado en el sofá. Quizá con progreso más en Europa que aquí, pero aquí también es semejante. Mientras hacías grandes comprensiones y experiencias internas, no pasaba nada, pero en cuanto tenían que mover el sofá de sitio en su casa o en la casa de los vecinos, la cosa se les complicaba. Se complicaba muy mucho. Todo lo que sea tocar la estructura de tu lugar de seguridad, de tu castillo personal, se hacía muy complejo. De la misma forma, entonces, cuando se preguntan hoy, ¿cuál es el camino? ¿Cómo sé que estoy en el camino correcto? Bueno, pues mira un poco a Buda. Buda se iluminó por tomar un yogur. Bueno, pues ¿por qué no te iluminas, nos iluminamos nosotros? Pues quizás que estaban hechos de otra cosa. Hay que probar con los de cabra, con los de elefante, los de búfala. No sé yo, porque algo debía de tener ese yogur muy especial. Y es que el yogur simplemente era cualquier cosa que llegado el momento en que Buda, después de 6 años de intentar vivir sin comer, sin dormir, sin casi todo, simplemente decidió que ya bastaba de esfuerzo y su propia entrega hizo que aquello que le trajeron hubiera sido lo que hubiera sido unas hierbas también, produjo una ruptura en él, sin esfuerzo. Sin esfuerzo no se consigue, con esfuerzo tampoco. Esa es la enseñanza de vida. Entonces, la cuestión es, haz lo que tengas que hacer hasta el día en que las cosas se relajen y tengas que dejarlas todas a un lado. Y el camino surge delante de ti. Pero el primer esfuerzo no se puede evitar. El trabajo inicial no puede evitarse. Limpiar la sombra no puede evitarse. Abrazarla, eso es limpiar la sombra. Entender que es parte de nosotros y no solo un enemigo, y aprovechar la energía que ella esconde en nuestro intento. Y cómo no, atrevernos sobre todo con lo desconocido, atrevernos al vacío del vértigo, atrevernos a la disolución de los límites del cuerpo, atrevernos a perder lo que creo ser, el yo que me define. Bueno, entonces esfuerzo, no esfuerzo, cualquier cosa es sagrada, pero que nadie crea que sin hacer nada puede llegar a la solución. Ya lleváis mucho tiempo sin hacer nada y que nadie crea que haciendo mucho va a llegar a esa solución. Es algo mucho más mágico, pero que exige ambas cosas, una atención justa y un relajamiento justo. Es como en el Tantra. ¿Cómo puedes estar un hombre, por ejemplo, en plena erección y con pleno relajamiento para que la energía se eleve? Las dos cosas al mismo tiempo. Pero no olvidemos que la mente tiene que estar en calma, no puede estar girando en bucles eternos. Las emociones no pueden caer en tener tres emociones negativas cada día, que venga una cada 15 días
o cada 30, porque hay una buena razón, pues bueno, ya está. Tienes que guardar tu energía sexual, no puedes despilfarrarla por el camino. Tienes que intentar a toda costa mantener el buen humor, la aceptación de que en la vida no hay enemigos, de que solo hay lecciones, situaciones que te enseñan. Cuanto más trabaje mi conciencia en mis dones internos y me den mis propias respuestas, voy a poder combatir mejor esas energías y ese circo que tengo fuera. Es que no hay más remedio, es decir, la paz no existe fuera. Esa es la paz de los cementerios. Están preparando la siguiente guerra. Solo existe la paz de los jardines, muy ruidosa, la calma de los jardines. Es un estado del ser y es un estado de ser que no tiene nada que ver con las oraciones, esas oraciones de que te piden que nadie haga daño a alguien. No, 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 no. Tiene que ver con el hecho de que tiene que haber serenidad en tu mente y que seas uno con las demás cosas. Entonces ya hay paz. Entonces, de forma natural, cuando la mente propia de lo humano es liberada de la mente parásita que ellos nos han metido y que llevamos encima, en ese momento hay paz. Amas a los seres humanos, hemos nacido para eso. Así que cuanto más hagamos ese tipo de trabajos, más alcanzaremos una paz que no depende del mundo exterior. No puede ser que la paz dependa de fuera. Si depende de fuera, no es una verdadera paz. Siempre vendrá alguien a quitarte. La paz tiene que ser el estado natural en que tú ves las cosas con coherencia, te mantienes en un estado de alta energía y de cierta felicidad en el mundo y ves con mucha objetividad las situaciones que pasan y desde dónde viene el interés de este lado y desde dónde viene el interés del otro. Pero en ninguno de los dos es enemigo. De los dos se puede aprender. Se puede aprender de la falsa paz y de la falsa guerra también. Se puede aprender de la paz verdadera y de la guerra verdadera. Pero básicamente el tema no es como se dice. Yo soy mi propio adversario, mi propio enemigo. No, no es ese el tema. El tema es, yo tengo dentro de mí algo que no es mío, que es mi enemigo y tengo que dejarlo a un lado de una vez. Reconocerlo y dejarlo a un lado. Bueno, pues ahora, pues no sé. Entonces, estás hablando todo el rato de paz y enemigo y me llega la pregunta de, bueno, cuando tú sueles hacer retiros, ¿no? Sueles utilizar mucho el nombre de los guerreros de arcoíris. ¿Podrías decirnos por qué la palabra guerreros del arcoíris es un poco como de primeras parece algo que distorsiona un poco, ¿no? Con respecto a los temas de espiritualidad que buscan la paz? ¿Por qué la palabra guerrero? Bueno, en realidad los guerreros del arcoíris o Rainbow Warrior es una leyenda que se le atribuye al pueblo Lakota y a los indios Cree. A ver, más o menos os voy a resumir muy resumido la versión de la leyenda de este pueblo. Este pueblo nos cuenta que una vez una anciana, una mujer anciana de la tribu Cree, llamada Ojos de Fuego, que profetizó un día que debido a la codicia de los hombres blancos o los yonegis, llegaría un tiempo en que los peces morirían, los ríos se secarían, las aves caerían, las aguas se oscurecerían y los árboles no podrían vivir mientras la humanidad, tal y como la conocemos, no podría dejar otra cosa más que de existir. Dijo que llegaría un tiempo en que los custodios de las leyendas, los rituales culturales y los mitos
y de todas las costumbres tribales antiguas serían necesarios para devolvernos la salud. Estas personas serían la clave de la supervivencia de la humanidad y se les conocería o se les llamaría como los guerreros del arco iris. Todos los pueblos de todas las tribus crearán un nuevo mundo de justicia, paz, libertad y reconocimiento del Gran Espíritu. Los guerreros del arco iris mostrarán a los pueblos el modo de devolver la belleza a la tierra. Estos guerreros le darán a la gente principios o reglas a seguir para enderezar su camino en el mundo. Estos principios serán los de las tribus antiguas. Los guerreros del arco iris les enseñarán a los pueblos las antiguas prácticas de la unidad, el amor y el entendimiento. Les enseñarán la armonía entre los pueblos en los 4 rincones de la tierra. Sus hijos e hijas podrán correr de nuevo libremente y disfrutar de los tesoros de la naturaleza y de la madre tierra. No están puestos los cascos. Volverán a sentirse libres de toxinas y destrucción, traídos por los yonegis y su codicia. Los ríos volverán a correr limpios, los bosques serán abundantes y hermosos, los animales y las aves se recuperarán. Se respetará de nuevo los poderes de las plantas y los animales. Se convertirá en una forma de vida el conservar todo cuanto sea hermoso. Los pobres, los enfermos y los necesitados recibirán atenciones y cuidados de sus hermanos y hermanas de la tierra. Aquellos que demuestren su amor, su sabiduría y su coraje, y aquellos que demuestren que pueden trabajar por el bien de todos serán elegidos como los líderes o como jefes de esos grupos. Muchos y grandes serán los trabajos de estos guerreros. Habrán montañas aterradoras de ignorancia que superar. Y se tendrán que enfrentar a prejuicios y odios. Tendrán que consagrarse a la causa, inquebrantables en su fortaleza, y deberán ser de corazón fuerte, pero se encontrarán con corazones y mentes dispuestas que les seguirán, en el empeño por devolver la belleza y la abundancia a la madre tierra una vez más. Llegará el día, dice la leyenda, y que no está muy lejos, en que deberemos nuestra existencia al pueblo de todas las tribus, los guerreros del arco iris que habrán conservado su cultura y su legado, aquellas personas que habrán conservado con vida los rituales, las historias, las leyendas y los mitos. Serán con estos conocimientos, los conocimientos que ellos habrán preservado, como volveremos a la armonía con la naturaleza, la madre tierra y la humanidad. Será con estos conocimientos como encontraremos la clave de nuestra supervivencia. En realidad, esto es en muy grosso modo, es la leyenda que nos cuenta sobre los guerreros del arco iris. Y bueno, y debido también un poco a la enseñanza que he recibido, que me transmitieron el pueblo Lakota, pues me he podido permitir el utilizar este nombre para utilizar los trabajos que nosotros realizamos. Y bueno, ¿qué proyectos tienes próximamente? Bueno, pues a ver, próximamente tenemos un retiro de fin de semana, me parece, en Málaga, en Ojén, del 23 al 25 de junio. Y luego también tenemos otro encuentro en julio, que este sería ya un intensivo. ¿Tú te sabes las fechas, Marta? Porque es que no las tengo un poco liadas. Sí, es el del 27 al 30 de julio. Exacto, del 27 al 30 de julio sería bueno, es un intensivo que queremos realizar en Cantabria, en la naturaleza.
Y bueno, luego más adelante también tenemos algún retiro, pero ya eso ya es de cara a septiembre, octubre en Burgos y bueno, ya hay más proyectitos, pero los podéis seguir desde los canales que tenemos disponibles. ¿Y cómo podemos contactar contigo? Pues bueno, pues a través de Facebook me podéis encontrar como Saude Ganés, en Instagram, en Telegram hay un canal igual que me parece que está abierto, que igual me encuentran como Saude Ganés, y bueno, y el correo electrónico y bueno, también a través de vosotros, de Genio Ideas, podéis contactar conmigo pues para cualquier consulta individual, privada o cualquier cosa. Bueno, pues sí, os comentamos eso, que en Cantabria vamos a hacer un retiro de sanación, conexión y relax con Saude. Va a ser un poquito para descubrir la magia que hay en ti, una convivencia de evolución espiritual que va a tener mucho disfrute humano y crecimiento personal. Estaremos en conexión con la naturaleza, por supuesto, y con los seres que habitan en ella. Y bueno, pues es una forma de recargar pilas entre mar y montaña y soltar todo lo que ya no necesitemos acumular más. Así que eso, pues si queréis más información, os hemos dejado el link ahí en la agenda, de nuestra web. También podéis entrar a genioideaexperience.com. Y bueno, pues si queréis hacer alguna preguntita, tenemos unos minutitos. Si alguien tiene alguna duda, alguna cosa que le pueda llamar la atención con respecto a todo lo que Saudi ha estado hablando con nosotros. Podéis abrir los micrófonos tranquilamente si queréis. Esto ya es más en plan tranquilo. Si nadie va a decir nada, quiero contar desde mi experiencia que yo he estado en unos retiros con Saude y, y a mí estar con ella me ha cambiado la vida. Ha sido un antes y un después. Y ella lo sabe bien. Cuando llegué era una persona que no tenía rumbo y no sabía qué hacer y no sabía escuchar, hablaba mucho y, y mi energía no tenía control ninguna, estaba muy desbordada y gracias a ella pude empezar a controlarlo. Siempre recordaré una de las primeras cosas que dijo, que era como que tenemos hoy en día solo nos miramos los pies, porque el resto tenemos chicle pegado por todo el cuerpo. Y realmente así es como yo estaba. Entonces, he ido a 3 retiros y en cada retiro, con cada recapitulación, porque para mí, no sabía lo que me iba a encontrar, ¿sí? Sabía que me iba a cambiar, pero siempre superaba mis expectativas. Y como eso lo que hace es sanar, porque con ella, yo no sé si será igual siempre, pero con ella sanas, pues siempre como cierras etapas y sanas, cada vez vas más atrás en tu yo interno. De hecho, la última vez incluso pude ver cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Entonces fue diciendo, yo le preguntaba y dice, ¿qué está pasando aquí? A ver, eso pasó la primera vez y dice, no tienes que tratar de comprender. Lo que ocurre aquí no hay que comprenderlo. Y Así han es, Sergio. ocurrido Así tantas es. En las cosas cosas que hacemos nunca hay que buscar la lógica en las cosas. Nunca hay que buscarla ni meter el cerebro lógico. y me ha hecho gracia lo de los guerreros del arco iris, porque yo no sé si es que no estaba atento, pero yo recordaba lo de guerreros, pero no del arco iris. Pero la última vez eso, yo me vi como un indio. Y curiosamente, desde hace muchos años yo siempre me he visto, eso es cuando lo he empezado a explicar, se me ha puesto la piel de gallina, eh, que yo cuando ya fuera, porque yo así, antes de conocerla yo me sentía que estaba atado a la sociedad, que no era libre, que
Y el mismo loro que siempre me está diciendo lo que hacer no podía controlarlo. Ya he podido controlarlo por primera vez. Entonces, que yo quería ser uno con la naturaleza, cuidarla. Incluso he vuelto a tener contacto con ella, porque el día que se murió mi abuelo, yo sentía que la naturaleza estaba triste y yo no entendía por qué, pero ahora he podido entenderlo y eso realmente me hace feliz. Y sobre todo me he quitado de cargas que no eran mías. Pero claro, si no puedes contactar con tu interior, ¿cómo vas a verlo? Por eso antes tienes que limpiarte por dentro. Es una cosa que es difícil de aprender, pero claro, si no das el paso, nunca lo vas a hacer. De hecho, fue la misma naturaleza la que me lo dijo. Yo estaba en la completa, lo más completa hundida, y entonces la naturaleza te dijo, tienes que parar. Y curiosamente busqué, digo, quiero buscar algo para despejarme. Y a la semana siguiente era el retiro de Saude, cuando creo que llevaba 2 o 3 meses puesto. O sea, así que si alguien... Es difícil pensarlo, pero una vez que das el primer paso, todo cambia para mejor. Eso es lo único que puedo decir. Y prefiero no seguir hablando porque si no, no paro. Ajo. Ajo. A ver, yo tengo una pregunta, Marta y Saude. Antes has hablado de ellos y he entendido como que eran los malos. ¿Me puedes explicar un poco más? Ellos, a ver, sí, Cuando hablabas de la en el Matrix, contexto, porque así solo ellos me no, dejan... cuando hablabas de la Matrix, ellos son los que nos quieren meter ideas negativas, los que quieren que veamos el bien y el mal, los que nos quieren sacar de la verdadera realidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes son ellos? Sí, bueno, hay todo allí fuera, hay unas fuerzas, obviamente que ya, bueno, se conocen, en las redes se habla mucho de esto y ya se conocen, ¿no? Muchos son dirigentes también que pertenecen a estas, pues vamos a llamarle fuerzas de la oscuridad, ¿no? Que están más pendientes y más preocupados en cada día en meternos más dentro de la pantallita a que veamos el cielo. Vale. Por ejemplo, pero hay muchos tipos de, y hay en la matriz, hombre, no, y no solo entes, también hay muchos que andan aquí entre nosotros. Ya, no, hay muchos que andan entre nosotros, sí. Me lo has aclarado, ya sé a quién te refieres. Gracias. Por nada. A mí Bueno, se me ocurre, Saude, que no sé, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe, que puedas hablar un poco sobre qué es la sombra dorada. Esto tendríamos que hacer otra charla, Marta, porque no sé, en muy poco tiempo es muy complicado, pero a ver, la sombra, bueno, antes de hablar de la sombra dorada tendríamos que conocer la sombra. La sombra es todo aquello que tenemos en el cuarto de los trastos oscuros, que yo le llamo, ¿no? Todo aquello que nunca queremos ver o que, bueno, deseamos mirar a otro lado porque no nos gusta. Conforme tú vas avanzando en tu trabajo, y bueno, y os lo resumo muy, muy a grosso modo, porque en realidad pues no sería tan así a lo bestia como lo voy a hacer, ¿no? Pero conforme tú vas profundizando en ese trabajo de la limpieza de tu sombra, vas reconociendo esa sombra, llega un momento en el que ya has quitado todo del cuarto, ese cuarto de los trastos, que ya no te queda nada, y que llega un momento que ahí detrás de todo, del fondo, del fondo, del fondo, está esa sombra y es una luz dorada, es una sombra dorada, por eso se le llama la sombra dorada. Y esa sombra es la que, bueno, esa es la que nos da toda esa fuerza, toda esa energía y la que nos hace volver realmente a la esencia de lo que realmente éramos antes de que, bueno, nos llenaran de todo tipo de, pues, de etiquetas y
cosas del personajito en el que estamos metidos. Pero una vez que tú llegas a ver esa sombra dorada, es como si dieras ese salto también, ¿no? Es ese, vamos a llamarle ese salto cuántico, ¿no? A esa otra realidad, porque es cuando tienes acceso realmente a todo ese tipo de realidades alternativas. Y claro, ya una vez que tienes acceso a esas realidades alternativas, pues bueno, tienes acceso a muchísimo conocimiento de gran valor, información que te puede servir para tu vida, así muy a grosso modo, para no hacerles, porque en realidad tendríamos que hacer otra charla sobre la sombra, ¿no? Porque de eso se podría hablar muchísimo, porque sombra todos tenemos y unos más, otros menos, pero todos hemos de reconocerla. Hemos de reconocerla y de trabajar en ella, no de ir acumulando más en ese cuarto, ir acumulando, porque al final vamos a vivir en un cuarto, bueno, en una casa de un apartado de 3 metros cuadrados, porque el resto, los otros 98 o 90 y tantos metros cuadrados, pues están llenos bueno, de las cosas que no queremos ver, de los famosos me gusta, no me gusta, todo ese tipo de cosas son las que nos tenemos que quitar, ¿no? De encima. Pero así muy a grosso modo. Y bueno, así también a grosso modo, el tema de los sueños lúcidos, ¿cómo utilizas los sueños lúcidos como herramienta en tu trabajo? ¿Cómo los utilizo yo o cómo los puede utilizar la gente, por ejemplo? Bueno, ¿cómo los puede utilizar la gente o cómo tú utilizas esa herramienta de apoyo para que las personas puedan utilizarlos después? Eso es un mundo también. Jolín, Marta, me haces unas preguntas en las que, jolín, tengo que resumírtelo todo ¿en cuánto? ¿En 5 minutos? A ver, el tema de los sueños lúcidos, eso es un tema bastante interesante. A ver, ¿cómo lo uso? Bueno, el tema de los sueños lúcidos, pues bueno, es que es una herramienta muy potente, que cuando tú la sabes manejar, la sabes utilizar, es una cosa que te puede dar muchas respuestas a muchas cosas. Por ejemplo, puedes tener acceso a sanaciones ya no solo de una persona, sino incluso a distancia. Puedes tener, por ejemplo, puedes tener también experiencias con tus guías personales, puedes tener respuestas a problemas que a veces aquí, en esta realidad, no encuentras una respuesta. O sea, el mundo de los sueños lúcidos es un mundo muy grande y es un mundo que a ver, no es un mundo que está abierto para todos. Hay gente que tiene más facilidad y otra gente que no, ¿vale? Es como todo, porque a ver, en esto de los dones, a ver, no nos enclaustremos en pensar, no, es que yo si no tengo sueños lúcidos, pues entonces yo ya no os equivoquéis. A ver, en el camino que nosotros trabajamos aquí, es un camino en el que se busca que cada uno descubra los dones que tenemos. Los sueños lúcidos obviamente es una gran herramienta, es un gran don que uno puede desarrollar, pero no todo el mundo está para ese camino. Hay gente que está, pues bueno, tiene el don, por ejemplo, de la comunicación con las plantas, de la comunicación con el agua. Hay muchísimos otros dones, pero yo más bien enfocaría la pregunta de cómo puedo utilizar estos dones, por ejemplo, más que los sueños lúcidos, de cómo puedo yo luego utilizar mis dones. Pues bueno, una vez que tú desarrollas o encuentras el don que te ha sido dado, pues bueno, tú lo puedes siempre en este mundo, siempre se dice de que siempre lo tiene que usar para el mayor bien de todos los que nos rodean. Uno no puede, en eso tenemos que tener muy claro que los dones que tenemos, uno no debemos, más bien, no deberíamos de intentar sacar un provecho personal o de intentar hacerle daño a alguien. Por eso esto de los dones es una cosa que
va a depender también mucho de cómo, de lo que hagamos, es lo que vamos a recibir. Porque si nosotros tenemos un don y lo comenzamos a trabajar y hacemos el bien por los demás y tal, ese don se va a ir desarrollando. Pero si yo lo utilizo de otra manera, llegará un punto en el que ese don se va a poner en mi contra. Entonces, por eso debemos de tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Y bueno, yo creo que, como os digo, en este mundo tenemos, en el mundo del chamanismo y todo esto, hay muchísimos tipos de dones. Está el don de comunicación con los animales, comunicación con todo tipo de cosas, la clarividencia, la sanación, imposición con las manos. Hay gente que, bueno, que son grandes sanadores con las manos, ¿no? O gente que, bueno, que sienten también los vínculos que puedan tener con los demás. Hay muchísimos tipos de dones y obviamente todo este trabajo está enfocado para que tú desarrolles tu don personal. Pues nada, Saude, pues muchísimas gracias por este tiempo. Gracias también a todos vosotros que habéis asistido hoy, que además día de elecciones municipales. Así que, bueno, pues esperamos con muchas ganas saber más cositas sobre el chamanismo, Saude. En estas semanas iremos haciendo alguna que otra reunioncita más. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Pues muchísimas gracias a todos, buen camino para todos y nada, que podáis encontrar, que a lo largo de vuestro camino podáis encontrar y desarrollar vuestros dones, y nada, Ajo Metakuyasin y por el bien de todas las relaciones.